Vamos a hacer el tratamiento entonces de dos de estas cuatro funciones D para ver una que se verifica que es una métrica y otra donde no se verifica que es métrica. Lo vamos a analizar ahora. Yo ya he armado, ya he anticipado cosas que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, en el primer caso tenemos esta, el espacio de los números reales con el cuerpo de los números reales y la distancia métrica que está para verificar, o sea, la función D que está para verificar si es distancia métrica es que la distancia entre dos elementos del espacio vectorial es el valor absoluto de la diferencia de sus cuadrados. Entonces, bueno, como les decía, primero tenemos que interpretar quién es el espacio vectorial con el que vamos a trabajar para poder determinar bien sus elementos. Entonces, como estamos con un espacio vectorial de los números reales, entonces los elementos x e y o cualquier otro elemento p, q, z van a ser números reales. Entonces declaro que x o que declaro los vectores con los que voy a trabajar es el vector x, y z, que son números reales. Entonces, bueno, los tres axiomas que nosotros debemos verificar son estos tres. Que la distancia de x a y es mayor que 0 si los x e y son distintos, o si que va a ser igual a 0 en el caso de que sea iguales x e y. Luego, la propiedad de la simetría, que la distancia de x a y es la misma que de y a x, y la desigualdad triangular, que la distancia de x a y va a ser menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y, si z también es un elemento del espacio vectorial, como lo tenemos declarado aquí, y interviene en estas distancias. Entonces, bueno, si se verifican estos tres axiomas, la conclusión que debemos dar es que la función D, que había sido declarada acá, termina siendo una métrica. Es una distancia métrica. Entonces, bueno, como ustedes verán, aquí ya tengo todos los desarrollos armados en color gris. Los voy a ir poniendo en negro a medida que vayamos trabajando. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esta primera parte del axioma 1, que para el caso de que x sea distinto a y. Si x es distinto a y, si x es distinto a y, si x es distinto a y, entonces voy a plantear esta expresión de la distancia. Entonces, la distancia de x a y tengo que ver cómo es. Entonces, la distancia de x a y va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado y va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Y tengo que dar la justificación por qué digo que es mayor a 0. Y por definición de valor absoluto. Porque fíjense que cualquier valor que tome x elevado al cuadrado va a ser positivo. Cualquier valor que tome y elevado al cuadrado va a ser positivo. La diferencia entre ellos podrá ser un resultado positivo o negativo, pero al estar contenidos en barras de valor absoluto siempre va a ser mayor que 0. ¿Estamos? Siempre, nunca este x va a ser igual a esta y porque estamos pensándolo para el caso de que sean distintos. Ahora lo pensamos para el caso en que son iguales. Si x es igual a y. Por lo tanto, la expresión de la distancia, fíjense, que queda expresada de distinta manera. Ahora, no voy a poner la distancia de x a y, porque estoy pensando de que x es igual a y, entonces en el lugar de la y va a ir otra x, y voy a hacer la distancia de x a x, o podría pensar la distancia de y a y, es decir, de un elemento de ese espacio vectorial consigo mismo. Entonces la expresión, según lo que hemos declarado en la distancia, nos va a quedar el valor absoluto de x al cuadrado menos x al cuadrado, porque estoy pensando de x a x. Recordemos que la declaración de la función d era el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, de los que tenemos acá, siendo x el primero e y el segundo. Entonces, cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y tengo x al cuadrado menos x al cuadrado, esto va a ser igual al valor absoluto de 0. ¿Está? Eso me va a dar 0. Entonces, eso me queda 0. O sea que se verifica que para x igual a y, la distancia es igual a 0. Vamos al segundo axioma, al axioma de la simetría. La distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Voy a comenzar con la expresión de la izquierda para terminar en la demostración con la expresión de la derecha.
Entonces digo, según la declaración de la función D, me dice que la distancia de x a y es el valor absoluto de las diferencias de los cuadrados entre el primero y el cuadrado del segundo. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a conmutar, porque justamente como estoy en presencia de números que son vectores en el espacio vectorial real, en el espacio vectorial R, entonces estos números que son vectores, como R es un espacio vectorial, se verifica el quinto axioma, que es la conmutatividad. Entonces yo estoy conmutando aquí. En vez de poner x cuadrado menos y cuadrado más x cuadrado. Esto me lo permite el quinto axioma de espacio vectorial, porque vuelvo a repetir, ya sé que x e y pertenecen, o sea, son vectores de un espacio vectorial, por lo tanto cumplen entre ellos con la primera operación la conmutatividad. Lo que voy a hacer ahora, que también me lo permite uno de los 4 teoremas que vimos nosotros en la unidad de espacio vectorial, multiplicar por menos 1. Al multiplicar por menos 1 me queda menos 1 por y cuadrado, tendría ese menos y cuadrado, y menos 1 por menos x cuadrado obtengo el más x cuadrado. Ahora, por propiedades de valor absoluto, lo que voy a hacer es distribuir o desglosar el valor absoluto de la multiplicación para la multiplicación de valores absolutos. Entonces, valor absoluto al primero más el valor absoluto al segundo. El valor absoluto de menos 1 va a ser 1, por lo tanto me va a quedar el valor absoluto de la segunda parte nada más que tenemos. ¿Está? Me queda el valor absoluto de x al cuadrado menos de y al cuadrado menos x al cuadrado. Y justamente esto que tenemos acá es la distancia de y a x. Entonces, comencé por la distancia de x a y por el tratamiento algebraico que fuimos haciendo en toda esta línea, hemos concluido que queda igual a la distancia de y hasta x. O sea que el segundo axioma también se verifica. Entonces, voy a ir pintando lo que ya se está verificando. Se ha verificado el primer axioma, ahora se está verificando, acabamos de verificar el segundo y vamos a ver si se verifica el tercero. En el tercero decimos la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. Vamos a comenzar con la primera parte. De la misma forma que hemos estado trabajando la distancia de x a y, lo que voy a hacer ahora y para mantener la igualdad voy a sumar y a restar z cuadrado. O sea, otro elemento, z cuadrado menos z cuadrado. Y lo que hago en este paso, asocio a mi conveniencia, es decir, asocio x cuadrado con z cuadrado con la idea de plantear una distancia entre x y z y lo asocio de esta manera con la misma idea, con la distancia entre z e y. Pero el valor absoluto de una suma ahora es menor o igual que la suma de los valores absolutos y ahí se produce la desigualdad triangular. Y esta, fíjense que esta parte que tengo acá sería la distancia según la expresión que tenemos nosotros acá. Como acá tenemos x y z, sería la distancia entre x y z. Y aquí tenemos la misma expresión, pero la distancia entre z e y. Por lo tanto, esto nos queda menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. O sea que, vuelvo, de haber planteado que la distancia de x a z por todo el desarrollo que hemos hecho en esa línea es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. O sea que también se nos acaba de verificar el tercer axioma para declarar que es una métrica. Entonces lo que decimos es que por 1, por 2 y por 3 que se acaban de verificar, la función D definida como el valor absoluto de la diferencia de los cuadrados de los vectores es métrica. Y esa sería la conclusión. En el segundo caso tenemos ahora en R cuadrada. R cuadrado es el espacio vectorial y lo que se plantea es que la distancia entre dos vectores de ese R cuadrado es igual al primero menos el múltiplo o el doble del segundo. Ojo aquí porque es lo que les decía en el anterior video. Estoy haciendo la distancia entre dos elementos de ese espacio vectorial que es R cuadrado. Por lo tanto, X va a ser un vector de dos componentes e Y es un vector de dos componentes. Entonces, aquí lo declaro.
Declaro x, y z que pertenecen al R cuadrado, por lo tanto x va a tener dos componentes, el vector y tiene dos componentes y el vector z tiene sus respectivas dos componentes. Vamos a analizar el primer axioma para ver qué pasa. Entonces, bueno, voy a pintar todo de negro ya porque el tratamiento minucioso ya lo hicimos con el anterior ejemplo. Fíjense, para x distinto de y, la distancia de x a y va a ser x menos dos veces y. Entonces, es el vector x menos dos veces el vector y. Ahora multiplico este escalar por el vector. Es posible por la ley de composición externa dentro del espacio vectorial. Me queda 2 por el primer componente y 2 por la segunda componente. Ahora resto estos dos vectores, que es sumar por el opuesto, que es uno de los primeros 5 axiomas de espacio vectorial. Me queda x sub 1 menos 2y sub 1 y x sub 2 menos 2y sub 2. Y me queda el valor absoluto de un vector que estaríamos calculando en realidad el módulo de ese vector. Y el módulo es un número real, o sea que me va a quedar positivo por definición de módulo. O sea que se cumple que es mayor que 0 si son distintos de y. Ahora vamos a ver si son iguales x con y. Si son iguales x con y, el planteo que va a surgir es la distancia de x a x. Entonces va a ser el vector x menos dos veces el vector x. Dos veces el vector x porque está planteado acá la definición de esa función. Entonces me va a quedar el primer vector menos el segundo vector que es el mismo pero multiplicado por 2. Sumo o resto componentes homónimas, obtengo esto, calculo esto, fíjense que x sub 1 menos 2x1 es menos x1, está, y aquí me ha faltado un punto y coma, y acá tenemos x2 menos 2x2 es menos x2, o sea, es el módulo de un vector, cuyas componentes son menos x1 y menos x2. Entonces, esto solamente sería igual a 0 si el vector fuese el vector nulo, pero en ningún momento hemos planteado que esto se cumple solamente para el vector nulo. Entonces, desde aquí vemos que si la primer componente fuese 2 y la segunda componente fuese 7, esto sería, el módulo sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. 7 y 7 son 49 y 2 por 2 son 4. 49 y 4, 83 sería raíz cuadrada de 83, o sea, me queda mayor que 0. Por lo tanto, pensando y planteando al inicio que x era igual a y, por toda esta línea demostrativa que hemos hecho, hemos llegado a que no es igual a 0, sino que es mayor a 0. A diferencia de lo que se cumplió en el primero, que sí era igual a 0. Entonces, ya vemos aquí que hay una parte del primer axioma que no se cumplió. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de decir que la función d planteada aquí no es una métrica. De otra forma, hubiese sido plantear un contraejemplo. Un contraejemplo, como ustedes ya sabrán, es dar un ejemplo que contradice eso que quiero demostrar. Entonces, bueno, yo pensé en el vector de componentes 1, 3. Fíjense, la distancia de x a x hubiese calculado 1, 3 menos 2 veces el 1, 3. Entonces, sería 1 menos 2 veces 1 sería 1 menos 2 y 3 menos 2 veces 3, 3 menos 6. Esto me va a quedar menos 1 menos 3 me queda raíz de 10. Este valor absoluto de ese módulo del vector. Me queda raíz de 10. Por lo tanto, la distancia de x a y como x menos 2y no es métrica. Entonces, en realidad no podría decir distancia, sino que digo la función. La función d planteada como el valor absoluto de x menos 2y no es métrica. Y esa sería la conclusión que se debería dar como final en este caso. Entonces, un caso donde la función d no es métrica dentro de R cuadrado y otro caso donde otra función d sí es métrica dentro del espacio vectorial de los números reales.